Vamos a abrir nuestras Biblias. El día de hoy, hermanos, quiero compartir un mensaje. Estamos en el mes misionero y me emociona, hermanos, poder que llegue este mes al año. Es maravilloso saber que hay muchas cosas, hay muchos temas de los cuales podemos predicar, pero hay uno en particular que tiene que tener una relevancia, un punto, algo de peso, de mayor peso, hermanos, en la vida de la iglesia, y es el tema de las misiones. En el primer tema hablé acerca de una iglesia dinámica y con visión misionera. Después, hermanos, hablé acerca de lo que una iglesia debe de saber con precisión. El propósito, hermanos, entre varias cosas de los mensajes que durante este mes voy a estar predicando a la iglesia, es que nuestra iglesia, hermanos, se convierta en una iglesia de impacto. Mi oración, mi sueño, mi anhelo como cristiano, como pastor, como miembro de la iglesia, hermanos, es que la iglesia de Nal sea una iglesia de impacto, una iglesia que sobresalga, una iglesia que trascienda, pero no con el propósito de que un día digamos que somos la mejor iglesia, porque, hermanos, caeríamos entonces en un pecado delante de Dios, de ser arrogantes. No. Lo hago con el propósito, hermanos, de que cada uno de nosotros comprendamos, el Señor Jesucristo, hermanos, tuvo un ministerio de impacto. El ministerio de Jesús, hermanos, fue tan impactante que dio su vida, que derramó su sangre en la cruz para lograr la salvación del ser humano. De la misma manera, hermanos, cada cristiano y cada iglesia que existe en el mundo, deberíamos de tener la misma meta, el mismo anhelo, el mismo sueño. Ser una iglesia de impacto que está dispuesta a llegar hasta el sacrificio con tal de predicar el evangelio, la palabra de Dios a toda criatura. Ese es el anhelo, ese es el deseo, ese es el sueño, esa es la meta. Para ser una iglesia, hermanos, dispuesta al sacrificio, necesitamos practicar tres cosas. Punto número 1, ¿cómo podemos llegar a ser una iglesia dispuesta al sacrificio? Primero que nada, hermanos, con grandes clamores. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 42 al 44. Hoy voy a lanzar un gran reto a la iglesia. Un reto que se va a convertir, hermanos, en una dinámica y en una costumbre de la iglesia durante toda la vida. Por lo menos mientras yo esté aquí como pastor, es el reto que quiero plantear hoy, hermanos. Es algo que vamos a estar haciendo toda la vida, todos los años, siempre con el propósito de lograr hacer una iglesia de impacto que está dispuesta a llegar hasta el sacrificio. ¿Cómo? 1, a través de grandes clamores. Lucas capítulo 22, versículos 42 al 44. Dice la palabra de Dios lo siguiente, diciendo: Padre, está orando nuestro Señor Jesucristo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la palabra de Dios: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué, hermanos? Él estaba en agonía. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, como misionero de Dios, el Señor Jesucristo, hermanos, a través de 3 años o 3 años y medio de ministerio, enfrentó muchas batallas, enfrentó muchas oposiciones, enfrentó muchos peligros. Pero uno de los momentos, hermanos, más trascendentes, más importantes, más desgastantes, más difíciles, más pesados emocional y físicamente, fue el momento, hermanos, cuando él sabía que ya estaba a punto, hermanos, de ir a la cruz del Calvario para derramar su sangre, hermanos, en pago por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el poder del ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, provenía de tanto tiempo que él pasaba en oración. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando él estaba allí, a unas cuantas horas de cubrir el costo por la salvación, él clamó a Dios. Pero dice la Biblia que él oraba de tal manera, con tanta intensidad, que dice la Biblia que él estaba en agonía. Déjenme decirles, hermanos, que la palabra griega agonia, significa o da a entender que la persona está en una presión, está experimentando una presión personal muy intensa.
Agonía da la idea de una persona, hermanos, que está luchando en su mente, que tiene una gran carga, una preocupación. Sus emociones, todas sus emociones, hermanos, se están moviendo en ese momento porque siente una gran preocupación, siente una gran carga, siente un gran peso, siente dolor incluso. Es tanta la presión que se rompen esos pequeños vasitos, hermanos, y entonces dice la palabra de Dios que él empezó a sudar grandes gotas de sangre. Cuando nosotros leemos este pasaje, a veces nos imaginamos, ¿verdad?, que escurría una gotita del Señor Jesucristo aquí, una gotita por acá y otra gotita por allá. No, era tanto el anhelo, era tanto el deseo, era tanta la pasión que tenía Jesucristo, hermanos, por salvar a la humanidad a través de su sacrificio, que él estuvo dispuesto, hermanos, a soportar toda la presión, todo ese peso. Y a pesar de esa presión que él sentía, él no se paró, él no se detuvo. Dice la palabra de Dios que él oraba más intensamente. Hermanos, Jesucristo sabía que su muerte y su resurrección lograrían vencer a Satanás. Lograrían, hermanos, acabar con ese enemigo que desde el huerto del Edén había tomado prisionero al ser humano, hermanos, engañándole y llevándole cada día, hermanos, a la muerte. Sabía Jesús que a través de su muerte, de su resurrección, a través de sus oraciones, hermanos, él le pedía al Padre quitarle el poder a Satanás. Escuchen esto: quitarle a Satanás el poder de permanecer para siempre en el corazón del hombre y atraerlo hacia sí mismo. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 31. Repito la idea: a través de la oración, hermanos, en la cual Jesucristo oraba hasta la agonía, le estaba pidiendo al Padre, hermanos, que a través de ese sacrificio él arrancara de Satanás el poder, hermanos, de permanecer para siempre en el corazón del ser humano, para entonces atraerlo hacia sí mismo. Dice Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Cuando Jesucristo iba a ser llevado a la cruz, hermanos, todo el mundo iba a ser juzgado por rechazarlo a él. Pero también dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de dónde, hermanos? Fuera del corazón del ser humano. Fuera del trono que estaba ocupando, hermanos, en toda la humanidad y para la cual el hombre no podía hacer nada. Pero dice también, hermanos, en el versículo 32: y yo, si fuere levantado, es decir, cuando yo sea crucificado, dice, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré, ¿qué dice? A mí mismo. Es decir, el sacrificio de Cristo sacaría del corazón de los seres humanos, tendría el poder de sacar del corazón de los seres humanos a Satanás, para entonces ahora traerlos hacia sí mismo. Jesucristo, hermanos, estaba orando con verdadera pasión, hasta la agonía, hasta el sacrificio, para poder, hermanos, culminar con éxito el ministerio para el cual el Padre lo había mandado, hermanos, a este mundo. Jesucristo no oraba, hermanos, en su vida como algo adicional. Jesucristo no oraba en su vida porque decía: bueno, hoy no tengo nada que hacer, voy a orar un poquito. No, Jesucristo sabía, hermanos, que para tener poder en el ministerio que él había venido a desempeñar a la tierra, él tenía que orar. Cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de plantearnos la siguiente pregunta: ¿cuánto estamos amando? ¿Cuánto estamos amando lo que Dios ama? ¿Cuánto estamos dispuestos, hermanos, a dar con tal de cumplir con éxito la tarea que como iglesia tenemos de ir a predicar el evangelio a todo el mundo? ¿Estamos dispuestos a orar como Jesús? ¿Estamos dispuestos a orar hasta la agonía? ¿Estamos dispuestos a orar hasta el sacrificio? ¿Estamos dispuestos a soportar la carga, a soportar la tentación, a soportar los ataques del enemigo con tal, hermanos, de lograr la redención de la humanidad, la tarea que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros? Quiero hablarles, hermanos, de un hombre. Este hombre, hermanos, se llamaba John Knox. Se dice que este gran pastor y evangelista, hermanos, que vivió en el siglo XV, nació en 1514 y murió a los 58 años en 1572. A pesar de haber sido encarcelado y esclavizado, y aunque estaba a menudo enfermo, hermanos, a causa del evangelio, aunque estaba bajo amenaza y persecución, él predicaba con gran valor el evangelio de Cristo en Escocia.
Él fue, hermanos, un predicador tan poderoso y de gran entrega a la oración, que se dice, hermanos, que la reina de su país lo aborrecía. Lloraba de enojo de escuchar la predicación de este hombre, porque él predicaba en contra del pecado. Esta mujer era una mujer, hermanos, entregada a la lascivia, entregada, hermanos, a sus amoríos. Y cuando escuchaba la predicación de este hombre, dice la historia, dice su biografía, que la reina lloraba de enojo. Pero dice también, hermanos, que la reina le tenía mucho miedo. La reina decía: yo temo más a las oraciones de John Knox que a un ejército que acampe en contra de nosotros. Porque esta mujer sabía que ese hombre oraba intensamente y que Dios respondía poderosamente, hermanos, a las oraciones de ese hombre. John Knox aprendió en la Biblia que Dios salvaría a personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que John Knox pasaba noches enteras, hermanos. Y durante las noches enteras que él pasaba clamando a Dios, él clamaba a Dios y decía: Señor, dame Escocia si no muero. Dame Escocia, Señor, si no muero. Permíteme ganar a mi país si no muero. Dice tu palabra, Señor, que tú un día allá en el cielo va a haber gente de todo pueblo, tribu, nación y lengua. Y yo veo a mi país hundido en la idolatría. Yo veo a mi nación hundida en el pecado. Yo veo a la gente de mi alrededor que no tiene anhelo por ti, Señor. Dame a mi país si no muero. ¿Sí me explico, hermanos? Él tenía una carga por esa gente. Hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios, hay ocasiones que tenemos muchas razones, hermanos, para no orar. Tengo mucho trabajo, tengo muchas labores domésticas, tengo mucha tarea o estoy muy cansado. Pero el verdadero cristiano siempre tiene tiempo para orar. El verdadero cristiano, aquel que tiene carga por las almas perdidas, encuentra la manera para orar. Se despierta en la madrugada, se duerme más tarde, descansa menos, pero haya la forma, hermanos, de orar delante de Dios. Quiero repetir esta idea. El cristiano que ama verdaderamente a Cristo tiene tiempo, hermanos, para orar y está dispuesto a hacerlo hasta el sacrificio. Quizás tenga que sacrificar su descanso, quizás tenga que sacrificar su vida, o quizás tenga que sacrificar, hermanos, su economía. Nosotros como iglesia de Dios, hermanos, como iglesia bautista misionera, tenemos la responsabilidad de crecer, hermanos. Pero no lo vamos a hacer si el poder de Dios no está con nosotros. No vamos a poder crecer, hermanos, si nosotros como Jesucristo no estamos dispuestos, hermanos, a clamar hasta la agonía. Si no estamos dispuestos, hermanos, a imitar a aquellos grandes hombres de la Biblia y aquellos grandes hombres a través de la historia, hermanos, que nos han dejado el ejemplo. John Knox clamaba a Dios diciéndole: Señor, dame Escocia o muero. Y dice la palabra de Dios que en su tiempo el evangelio creció de tal manera en aquella nación que todo el mundo estaba consciente de que Dios había respondido, hermanos, a las oraciones de este hombre. Hermanos, hoy yo quiero retar a la iglesia en Arenal. Te quiero retar a ti, hermano, a que tú y yo tomemos la siguiente responsabilidad personal, a que oremos delante de Dios, hermanos, durante 40 días. Ahorita voy a decir por qué. Dice la Biblia, hermanos, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios ama. Lo que Dios más ama, hermanos, lo que Dios más ama, lo que Dios más desea, es que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Yo hoy, hermanos, quiero retar a la iglesia para que durante 40 días, entre hoy, 18 de noviembre del 2020, 18 de octubre del 2020 hasta el 28 de noviembre, hermanos, de este año 2020, estemos orando, hermanos, durante 40 días. Y durante 40 días oremos a Dios, hermanos, no 5 minutos cuando te levantes, no cuando vas caminando al mercado, no cuando estás haciendo la comida, sino que estemos dispuestos, hermanos, como hijos de Dios, orar al Señor, hermanos, hasta la agonía y decirle: Señor, dame a mi país o si no muero, dame a mi familia o si no muero, dame a mis amigos o si no muero, dame a la gente del mundo o si no muero. Hermanos, ¿por qué 40 días?
Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesucristo ora hasta la agonía, muere, resucita. Y una vez que Él resucita, Él está durante 40 días, hermanos, con sus discípulos. Y durante esos 40 días, la Biblia no dice qué estuvo haciendo. Mi opinión es que durante esos 40 días, hermanos, Jesús tomó la decisión de pasar más tiempo con los suyos, hermanos, con sus apóstoles, para recordar todo lo que les había enseñado a través de 3 años de ministerio, para hacerles entender, porque no lo habían comprendido completamente, porque Él había tenido que ir a la cruz, con qué poder había resucitado. Y al terminar los 40 días les dijo: ahora les toca a ustedes. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo quiero, hermanos, que durante cada año, después del domingo de resurrección, que recordamos que Jesucristo, hermanos, venció a la muerte con poder, que resucitó, hermanos, por nuestros pecados. Cada año dediquemos 40 días a orar por lo que vamos a hacer en esta ocasión. Hermanos, como pastor, tengo mucho tiempo, por ejemplo, orando por el presidente, oro por su esposa Beatriz, oro por sus 4 hijos. Estoy orando por la salvación de cada uno de los gobernadores del país, por los secretarios de Estado, por toda la gente, hermanos, que está en eminencia, sean políticos, sean diputados, sean senadores, por toda la policía, hermanos, de nuestro país. Pero también, hermanos, desde hace tiempo para acá, estoy orando por todos los jefes de los cárteles, hermanos, en México de drogas. Estoy orando por la gente que secuestra, que roba, que viola, por la gente que ejerce la prostitución, por los que trafican sustancias tóxicas o personas, ya sean adultos o niños. ¿Y saben ustedes por qué lo hago, hermanos? Porque dice la Biblia que el Señor, que Cristo Jesús, no vino a buscar a los sanos, que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, que Él vino a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios, hermanos, puso esa carga en mi corazón y estoy orando a Dios: Señor, quebranta a esas personas. No sé quiénes son, no sé cómo se llaman, no sé dónde están. Vengo orando por toda la gente que está en la cárcel, por la gente que te roba en la esquina, por la gente que te asalta, que te quita el sueño, por aquel que llega a tu negocio, ¿verdad?, te quiere extorsionar. Estoy orando por la salvación de todos ellos, hermanos, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios debemos de tener la misma carga que tenía Cristo. ¿Sí me explico? Hermanos, la pregunta en esta mañana es: ¿estás listo para orar hasta el sacrificio? ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios, hermanos, saldremos hoy, o los hermanos que están viendo la transmisión en vivo, cerraremos nuestras Biblias, terminará la reunión y continuaremos con nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros diremos: sí, yo voy a ser como John Knox, yo voy a ser como Jesús, yo estoy dispuesto a postrarme delante de Dios y decirle: Señor, dame almas para Cristo si no muero? Y si es necesario soportar una carga emocional, si es necesario soportar la presión del enemigo, Señor, si es necesario sudar gotas de sangre por orar, yo voy a clamar a ti, Señor, porque sé que es la manera en la que tú vas a sacar del incrédulo, hermanos, a Satanás, que está ocupando el trono en su corazón, vengan a Cristo. Incluso quiero decir lo siguiente: si alguien de los que nos está viendo a través de la transmisión, si alguien que está aquí en esta mañana escuchando la predicación aún no ha recibido a Jesús en su corazón como Salvador personal, tiene que hacerlo hoy. Si tú no has recibido a Cristo, déjame decirte que en tu corazón el trono lo está ocupando Satanás. Tú eres un hijo del diablo y por ti murió Cristo. Por ti oró Cristo y por ti estamos orando nosotros. Y queremos que tú seas salvo y vengas al conocimiento de la verdad. Y para ello, si es necesario, aquí habemos algunos que estamos dispuestos a orar hasta el sacrificio. 2. Una iglesia, hermanos, dispuesta al sacrificio, no solamente lo hace con grandes clamores. 2. También lo hace con grandes ofrendas. Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 18. Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 18. Ora, hermanos, oremos juntos. Asumamos este reto. Cumplamos con esta responsabilidad.
Oremos delante del Señor, hermanos, y digámosle que nos permita ser como Cristo y orar, hermanos, por la salvación de todas las almas. Hace rato, hermanos, en el programa oramos para que Dios... Llevo varios programas, hermanos, de culto poniendo una oración que dice que Dios nos permita ganar a cientos de familias para Cristo. Hasta hoy no he escuchado a uno solo que pasa a orar y que haga referencia a cientos de familias. Simplemente dicen, ayúdanos a compartir tu palabra, ayúdanos a ganar personas para Cristo. Me temo que algunos lo vemos como un sueño irracional, como algo loco. Hermanos, pero yo no escribo eso allí porque se me ocurrió, sino porque creo que podemos, a través de la oración sacrificial, ganar a cientos de familias para Cristo. He puesto que oremos para establecer iglesias en todos lugares, pero solamente pasamos y oramos para que Dios nos permita ganar personas para Cristo. Entiendo que no es fácil, hermanos, comunicar la visión, y entiendo que a veces pareciera, ¿verdad?, que lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos es algo que sale de lo que nosotros somos capaces de hacer, pero no es así. Hermanos, vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 18. Y dice Pablo a los filipenses: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, la iglesia de Filipos era una iglesia que provocaba un gran gozo, hermanos, en el corazón de Pablo. Y les voy a decir por qué. Porque los hermanos de Filipos nunca retrocedieron, jamás retrocedieron en la visión misionera que el apóstol Pablo dejó en ellos. Aunque Pablo, hermanos, ya no estaba como pastor o como apóstol de la iglesia en Filipos, los hermanos de esa localidad no habían perdido la visión. Él se había ido a continuar sus viajes misioneros, pero dijeron: Pablo nos enseñó que tenemos que pensar en la obra misionera, Pablo nos enseñó que tenemos que sostener a los misioneros, hay que investigar dónde está Pablo y hasta allá vamos a mandarle. Hermanos, uno de mis anhelos como pastor es que algún día, cuando el Señor nos lleve a todos nosotros ante su presencia, los hermanos que queden aquí tengan la misma visión y digan: nuestra iglesia es una iglesia misionera. Es una iglesia que entiende, ¿verdad?, que no solamente tiene que orar hasta la agonía, sino que tiene que preocuparse por la economía de aquellos hermanos que están en el campo misionero. Los hermanos de Filipos no preguntaron: bueno, ¿quién más lo está haciendo? ¿Quién más está dando? No, ellos aceptaron un reto. Y es el reto que Arenal, hermanos, tiene que aceptar ahora con los misioneros que ya tenemos y con los misioneros, hermanos, que se están levantando y con aquellos que el Señor va a levantar, porque estamos orando como iglesia que durante generaciones el Señor levante de esta iglesia más pastores como ya los ha levantado, más misioneros, hermanos, como ya los ha levantado. Pero tenemos que aceptar el reto de hacerlo solos. Y para ello, hermanos, la iglesia de Filipos estuvo dispuesta a ofrendar hasta el sacrificio, porque enviaban fielmente, hermanos, la ofrenda a Pablo. Pensemos en lo siguiente: nosotros, si hoy en día queremos mandar una ofrenda misionera, lo depositamos en una cuenta bancaria, realizamos una transferencia electrónica y en segundos el dinero es recibido por la persona donde quiera que se encuentre. En el peor de los casos, hermanos, pagamos una pequeña comisión para que ese dinero le llegue, hermanos, a nuestros misioneros. Pero la iglesia de Filipos lo que tenía que hacer era juntar una ofrenda misionera generosa, llamar a un grupo de hermanos de la iglesia, pagarles sus viáticos para ir hasta donde estaba el apóstol Pablo y dejarle la ofrenda
misionera. ¿Sí me explico? O sea, no era la ofrenda en sí misma nada más. No, era lleven esta ofrenda a nuestro misionero y aquí están para sus viáticos, para que vayan, ¿verdad?, hasta donde él está. Lo que ustedes van a comer durante la estancia en aquel lugar y se regresen con bien y nos digan cómo encontraron al apóstol Pablo, qué noticias nos pueden dar de él. Hermanos, aceptemos el reto de sostener ya a los misioneros que tenemos nosotros, seamos fieles con nuestros diezmos, pero también, hermanos, con nuestra ofrenda misionera. Ofrendemos, hermanos, hasta el sacrificio. Si tú y yo estamos dispuestos a ofrendar para la obra misionera hasta el sacrificio, tal vez vamos a dejar de gastar en algo para agregar esa cantidad a la ofrenda de misiones. Tal vez tengas que dedicarte a vender algo, hermano, para dedicar la ganancia a la ofrenda misionera. Cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que entender una cosa. Jesucristo nos llamó a hacer tesoros en los cielos. Y para eso tenemos que estar dispuestos a dar hasta el sacrificio. Todos podemos dar, todos tenemos la capacidad de dar. La palabra de Dios, hermanos, dice que el apóstol Pablo, antes de convertirse a Cristo, él era miembro del Sanedrín. Y como miembro del Sanedrín, hermanos, el apóstol Pablo era un gran conocedor de la ley. Él era judío, ¿se acuerdan ustedes? Y como gran conocedor de la ley, el apóstol Pablo sabía que hasta antes de Cristo, una de las mejores formas, hermanos, de adorar a Jehová era a través del sacrificio de un cordero. Ese cordero tenía que ser sin mancha, tenía que tener un costo, tenía que ser el mejor, se tenía que llevar delante de Jehová, hermanos, y cuando ese cordero una vez que era cortado por el sacerdote, era colocado en el altar, hermanos, era cocido, el olor que subía, dice la palabra de Dios, que era como un olor grato delante de Jehová. No tanto el olor del animal, sino el hecho, hermanos, de que había sido ofrendado por una persona que en su corazón tenía el propósito de agradar a Jehová. Y entonces ese sacrificio, hermanos, representaba ese esfuerzo, ese desgaste físico en llevar el animal al lugar, ese gasto económico, y el Señor lo aceptaba, hermanos, como un sacrificio acepto, agradable a Dios, porque provenía del corazón de alguien que lo quería adorar. ¿No les llama la atención, hermanos, que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 18, que ya leímos, equipara la ofrenda misionera de los hermanos de Filipos con un sacrificio? Dice la Biblia, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo estaba consciente que los hermanos de Filipos, hermanos, hacían un gran esfuerzo en mandar las ofrendas misioneras, en sostener económicamente al hermano, los hermanos que iban y venían y lo traían, y él iba delante de Dios y le decía, Señor, mira lo que tu iglesia me ha mandado, mira lo que los hermanos han traído, Señor, recíbelo, es para ti, porque es tu obra, es tu palabra, es tu nombre lo que yo estoy predicando. A través de ello yo voy a comer y me voy a sostener seguramente, decía Pablo, pero Señor, esto te está honrando a ti, no me está honrando a mí. Qué maravilloso, hermanos, es que a través de nuestras ofrendas misioneras sacrificiales podemos honrar el nombre de Dios. Cada vez que los filipenses enviaban sus ofrendas misioneras, su grato, hermanos, a la presencia, él aceptaba la acción, no la cantidad, la acción y el sacrificio de aquella iglesia como algo especial. Hermano, Dios te ha dado una economía holgada. Ofrenda generosamente para la obra misionera. ¿Eres una familia? ¿Somos una familia que vivimos al día? Ofrendemos, hermanos, para la obra misionera. A veces decimos, pues es que yo no tengo, es que yo vivo al día. Hermanos, todos podemos dar, porque lo que Dios va a bendecir es la acción sacrificial, la acción de dar, hermanos, para Cristo. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 8, versículo 2. Este pasaje de la Escritura, hermanos, contiene un ejemplo de un grupo de personas que estuvieron dispuestos a ofrendar hasta el sacrificio. Si bien es cierto, no es una ofrenda misionera, claro, los hermanos de este lugar dieron una ofrenda sacrificial para los hermanos que estaban en necesidad,
Pero es un buen ejemplo de aquello que yo quiero mencionar, hermanos, el día de hoy. 2 Corintios capítulo 8, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, este año es el segundo año que vamos a ofrendar, que vamos a traer nuestras casitas para comprar un terreno en Citlala. Hermanos, hay un terreno que mide 1,125 metros cuadrados, que nos cuesta 220,000 pesos. Nos los dan en 260, pero nos dicen que nos lo dejan en 220. Yo creo que si llegamos con el dinero en la mano, le andamos dando otro bajón, hermanos. Tenemos ahorrados 60,000 pesos aproximadamente. En este mes de diciembre, hermanos, vamos a levantar una segunda ofrenda con esas casitas. Pero el año ha estado muy complicado para todos. Hermano, yo quiero decir una cosa, y te lo quiero decir con mucho amor. Yo esperaría que ninguna casita llegue vacía este año. Ninguna. Y te voy a decir por qué. Porque los hermanos de los cuales habla el apóstol Pablo, era gente muy pobre. Era gente muy pobre. Tan pobre que a Pablo le dio vergüenza pedirle esta ayuda. Les dijo: ustedes nada más oren, hermanos. Le voy a pedir a otras iglesias que den, porque ustedes son pobres. El problema de algunos de nosotros, hermanos, como pastores, como predicadores, y de algunos miembros de la iglesia, es que nos minimizamos. Y los hermanos le dijeron a Pablo: oye, Pablo, ¿por qué nos quieres robar la bendición de dar? Te suplicamos que nos permitas dar. Y dice Pablo: está bien, si ustedes quieren dar, hermanos, adelante, den, no hay ningún problema. Y Pablo se queda sorprendido cuando dice que ellos dieron más allá de sus fuerzas. Hermano, yo espero que esas casitas vengan repletas, porque damos más allá de nuestras fuerzas. Así sea de monedas de a peso, a lo mejor no son los 1,000 pesos individuales, pero es la ofrenda sacrificial que Dios sabe que tú levantaste. No sé si me explico. Señor, tú sabes que este año fue muy difícil para mí, que sufrí mucho, que viví al día, Señor, pero me interesa tu nombre, me interesa tu palabra. Quiero que allá se levante un templo, que se construya un lugar grande, que la gente vea, hermanos, que realmente queremos predicar tu palabra. Señor, aquí está mi ofrenda. Porque si no, hermanos, si no estamos dispuestos a ofrendar hasta el sacrificio para la obra de Dios, tampoco vamos a estar dispuestos a ofrendar para el sacrificio, para las necesidades de los pobres. Hoy, por ejemplo, publiqué ayer, hermanos, en el Facebook, que tenemos una familia, ¿verdad? Por respeto no la voy a mencionar en el micrófono, pero ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? Que trajéramos una ofrenda económica o material para poder llevarle a esta familia el día de hoy. Hermanos, yo espero que muchos hagamos una ofrenda sacrificial. Y que no digas: bueno, iba a dar esto de diezmo, pero le voy a quitar un poquito para el hermano. Iba a dar esto de ofrenda misionera, pero entonces no, porque hay que dar para el otro. No. Da tu diezmo a Dios, da tu ofrenda a Dios, y dale a Dios una ofrenda para el hermano. Pero déjenme regresar al tema. Hermanos, oremos a Dios. Oremos a Dios durante 40 días y digámosle: Señor, dame a mi país o si no muero. Dame un corazón generoso o si no muero. Danos el sostenimiento de nuestros misioneros o si no morimos. El llamado, hermanos, es a orar hasta el sacrificio. Hermanos, ¿cuántos vamos a orar por esta petición delante de Dios? ¿Cuántas voces va a escuchar el Señor durante 40 días? O si no muero, o si no muero, o si no muero, o si no muero. ¿Cuántos, hermanos, nos vamos a aferrar a Dios y le vamos a decir: Señor, no te vamos a dejar hasta que no nos bendigas? Porque nosotros queremos una iglesia de impacto. Tres. La tercera manera a través de la cual, hermanos, podemos ser una iglesia dispuesta al sacrificio es con grandes proyectos.
Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 37 al 38. Mateo, capítulo 9, versículos, hermanos, 37 al 38. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo quiere abrir los ojos de sus discípulos y hacerles entender que la tarea es muy grande. Y es tan grande que en la mentalidad de ellos como apóstoles, como en la mentalidad nuestra como iglesias, debe de haber lo siguiente: la tarea es muy grande, entonces tenemos que hacer grandes proyectos. ¿Sí me explico? Proyectos que nos permitan equiparar el resultado a lo grande, hermanos, que es la tarea. Yo recuerdo, hermanos, cuando antes de trabajar como pastor en el banco, tuvimos una reunión, ¿verdad? Y comentaban algunos directivos que el porcentaje de penetración del banco se estaba perdiendo. Y dijeron, tenemos que hacer un plan agresivo de crecimiento. Y ese plan agresivo de crecimiento, decían los directores, implica colocar sucursales en puntos estratégicos e invertir todo lo que sea necesario en un tiempo récord. Porque la competencia, hermanos, estaba creciendo mucho. Y el proyecto fue ese. Al salir de esa reunión nos dimos cuenta que el proyecto era muy ambicioso. Era un proyecto muy grande lo que se quería creer, lo que se quería hacer. Pero era muy grande porque el reto era muy grande. Si la visión, hermanos, de nuestro director general era pequeño, entonces se pudo haber dicho, bueno, pues que los demás crezcan, no hay ningún problema. Hay mucho mercado, pero nosotros tenemos este tamaño como banco, no podemos hacer más. No, él sabía que se tenía que hacer un proyecto que equiparara, hermanos, al reto de lograr la penetración que se quería. Y Jesús está queriendo colocar eso en la mente de los discípulos, porque vean lo que les dice. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Jesús estaba consciente de una cosa: el trabajo era mucho. Y cuando el trabajo es mucho, ¿qué se requiere, hermanos? Trabajadores. Entonces dice, mas los obreros pocos. No hay problema, dice Jesús. Entonces hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando hablamos de misiones, nos damos cuenta que es una tarea tan grande y tan costosa que erróneamente podemos llegar a la siguiente conclusión: la gran comisión es para iglesias grandes y ricas. Nosotros, pues vamos a hacer lo que podamos, pero nosotros no podemos soñar, no podemos creer. Este mandato no fue para nosotros. A ver, hermanos, ¿cuántos discípulos tendría Jesús en ese momento? En ese momento estaban los 12, porque todavía no ocurría la traición de Judas, ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Muere Jesús, ¿y cuántos discípulos quedan? 11. La pregunta es, ¿cómo cuántos millones de creyentes desde que los apóstoles existieron hasta ahorita habremos existido y o existimos en el mundo? ¿Otros 11? ¿Qué hubiera pasado si los discípulos no hubiesen entendido, hermanos, que el proyecto de llevar el evangelio a todo el mundo era un proyecto muy grande? El evangelio se hubiera quedado estacionado en Jerusalén, si estamos de acuerdo. En el mejor de los casos habría alcanzado alguna pequeña parte del Imperio Romano, pero nos llegó hasta el día de hoy. Eso implica, hermanos, que en la mentalidad de los apóstoles quedó claro: tenemos que pensar en grandes proyectos porque la tarea que el Señor nos está dejando, hermanos, es muy grande. Entonces, cada congregación, sin importar el tamaño que tengamos, podemos pensar en grandes proyectos y podemos lograrlo si nosotros estamos dispuestos a orar hasta el sacrificio. Ahora bien, hermanos, necesitamos hacer grandes cosas precisamente porque la tarea es mucha. Es tanta que Jesús ordenó orar al Señor, el Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Entonces, como iglesia, hermanos, no solamente vamos a orar para que Dios nos permita ganar cientos de familias, para que nos permita ser muy generosos,
sino que nos permita que a través de los años, a través de la enseñanza, a través del discipulado, de toda esa gente que se gane, se levanten nuevos pastores, se levanten nuevos misioneros, que vayan, hermanos, a hacer la obra, que sean parte de este proyecto tan grande. Hermanos, podemos llevar a cabo grandes proyectos, pero para eso se necesita tener una mente dispuesta al sacrificio. ¿Qué tipo de mente? Como la mente de Pablo, como la mente de los grandes misioneros que se han levantado, hermanos, a través de la historia. Yo quiero hablarles, hermanos, de dos misioneros bautistas que hoy por hoy son considerados los misioneros mundiales, están considerados entre los misioneros mundiales más importantes de los últimos 2 o 3 siglos. Guillermo Carey. Guillermo Carey, hermanos, nació en Inglaterra el 17 de agosto de 1761 y murió a los 73 años el 9 de junio de 1834. Este muchacho, hermanos, se entregó al servicio de Dios desde muy joven. A pesar de que era de oficio zapatero, a los 21 años ya dominaba el latín, el griego, el hebreo, el italiano. Empezó a estudiar el danés y el francés. Su trabajo misionero, hermanos, fue tan impresionante que hoy es considerado el padre de las misiones modernas. Hoy, hermanos, Guillermo Carey está considerado el padre de las misiones modernas. Él estableció, hermanos, la Sociedad Misionera Bautista, entregó su vida como pastor misionero bautista durante 41 años, hermanos, en la India, uno de los países más difíciles para predicar el evangelio. Tradujo la Biblia, hermanos, al bengalí, al sánscrito. Tradujo muchas porciones de la Biblia, dicen algunos, alrededor de 200 idiomas y dialectos. Como resultado del trabajo, hermanos, de Guillermo Carey, podemos contar lo siguiente: 33 estaciones misioneras, 126 escuelas para varones, 27 escuelas para mujeres, una universidad, un colegio de estudios superiores. Su ejemplo de vida, hermanos, y de obra fue el instrumento en las manos de Dios para desencadenar en su tiempo y hasta la fecha movimientos misioneros tanto en Inglaterra, hermanos, como en todas partes del mundo. Pero ¿saben ustedes qué es lo más interesante en la vida de Guillermo Carey, hermanos? Que cuando él se quería ir al campo misionero, los demás no querían que se fuera. Un día estaba en una reunión de pastores bautistas y les contó su sueño. Les dijo que él se quería ir al campo misionero. Se dice que se levantó un pastor ya viejo, un pastor de edad, y le dijo lo siguiente: cállate, joven, siéntate, eres un entusiasta. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin consultarnos ni a ti ni a mí. Hermanos, el problema de algunos predicadores es que somos considerados, como Guillermo Carey, unos entusiastas. Hermanos, con tristeza sé que hay quien se burla de la visión de crecimiento en la iglesia, hermanos, y me da tristeza. ¿Saben por qué me da tristeza? Porque eso implica entonces que no solamente como pastor no he tenido la capacidad, que soy tan torpe que no he tenido la capacidad de enseñar a la iglesia que la voluntad de Dios es la predicación del evangelio. Pero también me temo que somos tan duros de corazón algunos que no hemos comprendido qué es la razón de ser de la iglesia. Hay quien le ha prohibido a sus hijos juntarse conmigo. El pastor está loco, no te juntes con él. A fuerzas quiere mandar pastores, a fuerzas quiere mandar misioneros, a fuerzas no le hagas caso. No dejas que tus hijos se junten con el pastor, ya ves que él está mal. Y yo pregunto, ¿qué hizo Guillermo Carey, hermanos? Él no se sentó, él se fue, porque sabía que irse era la voluntad de Dios. Fue tan grande el impacto que causó Guillermo Carey, que hay muchas frases que se le atribuyen a él, pero una que está en el video que presentamos hace ratito es la siguiente: esperen grandes cosas de Dios,
emprendan grandes cosas para Dios. Hermanos, ¿estamos dispuestos a emprender grandes cosas para Dios? Entendemos que el proyecto es grande y que tenemos que estar dispuestos al sacrificio. Quiero hablarles, hermanos, de otro pastor bautista, Hudson Taylor. Hoy por hoy, uno de los pastores más reconocidos, hermanos, en la historia de las misiones. Él nació el 21 de mayo de 1832 y murió también a los 73 años, el 3 de junio de 1905, hermanos, en Inglaterra. Él era hijo de un farmacéutico que gustaba de predicar la palabra. Cuando Hudson Taylor tenía tan solo 4 años de edad, le dijo a su padre: Padre, cuando yo sea un hombre, yo seré misionero en China. Y al crecer Hudson Taylor, hermanos, y al aceptar a Cristo, fue un misionero bautista que usó su carrera de medicina, hermanos, para servir al Señor. Su trabajo de 51 años al interior de la China es ampliamente reconocido, hermanos, en todo el mundo cristiano. Gente de toda denominación hoy en día, hermanos, que quiere estudiar misiones, tiene que estudiar a fuerza la vida de Hudson Taylor. Él fundó la agencia misionera llamada Misión al Interior de la China. ¿Saben ustedes cómo funcionaba la agencia misionera de Hudson Taylor? Él decía: ¿tú quieres ser misionero? Ven y vete al campo. Pues que no tengo nadie que me sostenga. Si Dios te ha llamado, Dios, vete, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando Hudson Taylor murió, su agencia había enviado por lo menos a 899 misioneros que habían logrado establecer más de 300 estaciones misioneras, hermanos, en China, y que registraba cientos de miles de personas ganadas a través de la predicación del Evangelio. Hermanos, en la semana estuve platicando con la hermana Daisy. Yo les decía en una predicación anterior que ella solamente está esperando su sustento económico para irse. Ya terminó su carrera profesional. Prácticamente ahorita lo único que lo detiene es el contrato que tiene de 1 año de la casa que está rentando, que se vence en julio del año que viene. Y platicaba yo con ella respecto a su sueño, respecto a su anhelo, y le decía: oye Daisy, yo platiqué contigo desde que tú, y de hecho lo hice con todos los misioneros, desde que tomaron la decisión de irse, y yo les dije que si un día estaban dispuestos a ir, aun cuando no hubiera nada, y usaran sus carreras para trabajar. Le dije: yo te quiero preguntar una cosa, no quiero que te presiones porque yo te lo digo, simplemente te lo quiero preguntar como pastor. ¿Estarías dispuesta a aceptar el reto de irte? ¿Sin nada? ¿Y cuál fue tu respuesta, Daisy? Que sí. Me dijo: sí. Yo estoy dispuesta a irme y a buscar un trabajo allá y sostenerme. Yo voy a ir. Hablé con el hermano Francisco Andraca y me dijo: hermano, que se venga. Aquí no le va a faltar ni comida ni casa. Lo demás, Dios lo va a proveer. Porque hay mucho trabajo. Necesitamos, no sé si han estado viendo los videos que he estado subiendo de Citlala, y los hermanos que dicen: hermanos, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Dijo: hermano, yo estoy dispuesto a ir. Es más, me dijo: hermano, si por darle a los hermanos como Francisco, que tiene una esposa y que tiene hijos, a mí no me dan, no importa, yo trabajo, pero yo ya me quiero ir. La pregunta es: ¿la mandamos o escuchamos la voz de aquel anciano que dijo: joven, siéntate, ¿eres un entusiasta? Si Guillermo Carey se hubiera sentado y no hubiera ido, entonces esas miles de almas que fueron ganadas, hermanos, se habrían perdido en la condenación del infierno. Les estoy diciendo que estaba ante un grupo de pastores, pero él no escuchó. Él sabía que Dios lo había llamado, y yo sé que Dios ha llamado a la iglesia en Arenal a hacer la obra misionera, y que lo que ha pedido el Señor es que realicemos grandes proyectos.
Tenemos ya nuestra propia, hermanos, nuestra propia agencia misionera. El tener una agencia misionera propia, hermanos, nos va a permitir tener una estructura para poder mandar, hermanos, a nuestros misioneros. Tenemos la capacidad de preparar a través de nuestro propio seminario a nuestros alumnos. Lo que nos detiene es la parte económica. Pero después de hoy, eso tampoco nos va a detener. Después de hoy, hermanos, tampoco. Se dice, hermanos, que este hombre, Hudson Taylor, del cual todavía no acabo de hablar, un día llegó un hombre, y ustedes han escuchado esta historia, con una pierna, y le dijo: tú no puedes ser misionero. En la China tenemos que caminar, a veces durante horas, para predicar el evangelio. ¿Por qué quieres ser misionero? Te falta una pierna. Y le respondió: porque los que tienen dos no quieren ir. Le dijo: vete. Y este hombre se convirtió en un ganador de almas. Hudson Taylor, hermanos, era un hombre visionario. Él emprendió grandes proyectos. Por eso hoy él es reconocido como uno de los más grandes misioneros, hermanos, que hay en la historia del cristianismo. A Guillermo Carey y a Hudson Taylor, hermanos, se les equipara con el propio apóstol Pablo, por la gran cantidad, por lo impresionante del trabajo, hermanos, que ellos hicieron. Hudson Taylor sufrió grandes pérdidas familiares, entre ellas a su esposa. Sin embargo, hermanos, él nunca retrocedió. Él estaba convencido de que si Dios llamaba a alguien, él lo iba a sostener en todos los aspectos, hermanos, y en todo momento. Este gran hombre de Dios ha sido la inspiración para que hasta la fecha miles y miles de personas en todo el mundo se entreguen, hermanos, a la obra misionera, y hablemos de obra misionera. Su ejemplo es muy digno, hermanos, de imitar. Hudson Taylor, hermanos, dijo lo siguiente: no son los grandes hombres los que transforman al mundo, sino los débiles y pequeños en manos de un Dios grande. Entonces eso implica que nosotros, como una iglesia pequeña, en manos de un Dios grande, podemos emprender proyectos grandes. ¿Sí me explico? Pero para ello necesitamos una iglesia dispuesta al sacrificio. La segunda frase es: la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido. Hermanos, tenemos que orar para seguir las pisadas de Cristo. Tenemos que orar para seguir las pisadas de Pablo, para seguir las pisadas de estos grandes misioneros. La pregunta es: las generaciones que vienen, ¿las pisadas de quién seguirán? Tenemos que dejar nosotros huellas. ¿Sí me explico? Tenemos que dejar nosotros nuestras propias huellas, para que los hermanos, para que los jóvenes, para que los niños, para que los creyentes nuevos que se levanten digan: aquí están las huellas que dejó la iglesia en Arenal. Una iglesia que estuvo dispuesta al sacrificio, y que durante 40 días cada año, sus miembros oraban y le decían a Dios: Señor, danos almas si no muero, danos a nuestro país si no muero, danos un corazón generoso si no muero, permítenos emprender grandes proyectos si no muero. Y fue una iglesia que no los detenía nada, que como los grandes misioneros de la historia, ellos hoy han escrito su propia historia, y que un día entonces alguien como nosotros hoy nos inspiramos en estos y otros grandes hombres de los cuales hablaremos más adelante u otros años, lo han hecho también. Hermanos, para ser una iglesia de impacto, necesitamos primero ser una iglesia dispuesta al sacrificio. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia de impacto. A partir de mañana yo te reto, hermano, si tú amas a Cristo, que sé que la iglesia de Arenal es una iglesia hermosa, oremos juntos de esta manera. Y que nos preparemos para ser discipuladores, para que esas almas que lleguen, las llevemos, hermanos, a un solo lugar, a los pies de Cristo, y con una sola visión. ¿Cuál es, hermanos? El campo de misionero. Una sola misión. Y que a partir del 2021, durante 40 días después del domingo de resurrección, oremos al Señor de la misma manera, y que Dios haga el trabajo.
Dios nunca ha dejado de honrar su palabra. Jamás. Nosotros no podemos deshonrarla, hermanos, el día de hoy no escuchando y obedeciendo sus mandatos. Que Dios les bendiga, hermanos.